Y estamos con una señora que tiene un amplio derrotero, que tiene mucha gente que la sigue y porque hace un buen trabajo, mucha gente que no es que la quiere mucho también, ¿verdad? Pero ella fue ministra de Justicia y después se pasó a ser asesora en asuntos de seguridad, también ministra, asesora en asuntos de seguridad del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estamos hablando, y ahora pretende ser fiscal general del Estado. Por eso también la invitamos. Sabe mucho y está metida ahí en los intríngulis, los tejes y manejes, tanto de cómo se mueve el gobierno y los intereses político-partidarios de facciones que están, qué sé yo, a favor y en contra, qué sé yo, ya sabe todo. Cecilia Pérez Rivas, ¿cómo te va? Buen día, Bruno. Siempre linda voz. Gracias. Intentamos. Y ajetreada, porque ella me estaba hablando del famoso juicio de Coabolaño, donde participó ella. Yo era defensora pública. Y defensora pública. Tenía 29 años. 29 años y ganaba, me dijo, ¿se puede decir? Sí. 4,5 millones de guaraníes, y las fotocopias, solamente para hacer fotocopias de ese caso, digamos, tan sonado, gastó ella la mitad de su salario, más o menos, porque no había, y lo mismo estaba ahí, con uñas y dientes. Quiero aclarar que hicimos entre dos, y la locura aquella hicimos entre dos, porque mi compañero Miguel Bernardes, que también era defensor público y que también creo que él estaba más loco que yo. Él era bastante más loco que yo. Todos los que le conocen, oye, jugué en Capiatá. Pero... Ya que estás hablando de eso, te interrumpo y te corto. ¿Cuál es tu postura o cómo vos pensás que o lo que hizo este juez en el caso sonado de ABC contra Marta González Ayala? ¿Habrás leído eso? Sí. O sea, lo que vos crees que... Bueno, ¿Vos estás de acuerdo con la posición de este juez? No estoy de acuerdo, y te voy a explicar por qué. Y te voy a tratar de hacerlo, de no hacerlo demasiado técnicamente, pero tiene un fundamento técnico. El artículo de la difamación y la injuria, que son 3 figuras las que van contra el honor y la reputación, que son la difamación, la calumnia y la injuria. Pero en la difamación y la injuria hay un artículo, está previsto el equilibrio que se tiene que sopesar con relación a cuestiones de defensa de interés público. Este caso tiene varias aristas. Entre ellas está una que es, aparte de que es una de lo que hablamos de la propia libertad de prensa, es una investigación periodística que tiene confirmación de irregularidades por organismos contralores. O sea, ¿qué es lo que se expuso? Que los propios organismos contralores, en este caso la DNCP y la Contraloría, señalaron las irregularidades en la adjudicación del esquema del CIAT desde la SET en su momento, a través del mecanismo por la vía de la excepción, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que en este contexto estamos hablando, en primer lugar, de dinero público que está en juego. Segundo, un mecanismo que establecido en las leyes, que los organismos contralores dicen que no se respetó y que estaba mal realizado, por más de que los informes hayan salido con posterioridad a la fecha del hecho, pero están, ¿verdad? El informe de Contraloría está y el informe de la DNCP está. Y además de eso, estamos hablando de la función pública. Y vos tenés que saber que ya desde hace un tiempo, un fallo conocido como el fallo Kimmel, que planteó, que es una demanda que hace Eduardo Kimmel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eduardo Kimmel escribió un libro que se llamaba La masacre de los palotinos, ¿sí? En la cual
contaba todo un esquema. ¿En ese libro qué contó? En ese libro cuenta cómo se da el juicio de la masacre de los palotinos y le cuestiona al juez el manejo de ese juicio en el marco de todo el tiempo de la dictadura argentina, etcétera. El juez le demanda a él y el caso llega a la corte y Argentina le condena a Kimmel. No recuerdo si la figura era difamación, calumnia e injuria, pero era una de las tres. Estamos hablando de un juez, o sea, no estamos hablando de un funcionario público. Le cuestiona al juez el proceso que se lleva y una suerte de blanqueo que hace con los involucrados o los procesados en el caso de la masacre de los palotinos, o una pretensión de blanquearles. Estoy tratando de resumir. Bueno, entonces Kimmel recurre a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, ¿qué es lo que dice en el fallo Kimmel? Dice de alguna forma que los funcionarios públicos, en ejercicio de la función pública, tenemos una limitación en nuestro honor y reputación, porque estamos en un estado democrático y estamos expuestos a rendir cuentas e inclusive tenemos que aguantar hasta ofensas. Por eso es que esto se incluye en la injuria también. Tenemos que aguantar hasta ofensas porque la gente, la ciudadanía y todos tenemos, el que está del otro lado tiene derecho a cuestionar nuestras actuaciones y nosotros, dicho de otra manera, nos las tenemos que bancar porque estamos en un esquema de función pública que el Estado son todos. Y nosotros a nosotros se nos encarga un servicio público, porque nuestro mandante es el pueblo, que esa es la base de la democracia. Entonces, si de mí dicen que soy, me agreden verbalmente, por decirlo en el caso de la injuria, hasta me tengo que aguantar, y que eventualmente la vía es la vía civil y no la penal. ¿Por qué? Porque el resultado de una condena envía un mensaje de censura. O sea, la condena tiene un efecto, el derecho penal en sí luego tiene un efecto de una prevención general y la prevención especial. La prevención especial es la condena que se le aplica a uno y la que la siente uno, pero la prevención general es el mensaje que se manda a la sociedad con esta condena. O sea, el mensaje es: si vos haces esto es lo que te va a pasar, entonces no hagas más. Eso es para ustedes, en el caso de mi condena. Entonces, si nosotros estamos en un esquema de un Estado de Derecho, nosotros en la democracia y en el Estado de Derecho tenemos que aguantarnos, dicho de otra manera, inclusive hasta las injurias, y no llevar a lo penal, sino en todo caso reclamarlo por la vía civil. Eso es lo que dice Kimmel y lo dice hace muchísimo tiempo. Bueno, y hay sucesivos fallos en este sentido. Por eso es que se habla de una censura previa, de un esquema de la libertad de prensa. Acá los componentes que son más fuertes para mí son función pública, cuestionamiento de una funcionaria pública en el ejercicio de su función, con manejos administrativos poco claros, confirmados por los organismos contralores, en el uso además del dinero público, ¿verdad? Y un plus que tenemos en esto es que del otro lado había una participación de alguna manera de ella misma, del otro lado, o sea, adjudica a una firma o a un esquema, un consorcio o lo que fuere, del cual ella misma era parte. Entonces, acá hay varios puntos y no quiero entrar a discutir si acá hay una comisión de delitos, pero yo creo que sí es un mensaje peligroso. Sí, ya sé, pero también hay que ponerse, me parece, en que no le habrá sido fácil dictaminar esto a este juez. Ya está viendo toda la repercusión. Yo quiero hablar de lo que yo le conozco de Wilfrido Peralta. Sí, por eso, Wilfrido Peralta. No creo que haya sido fácil, porque habrá pensado eso que estás diciendo vos 1000 veces, ¿verdad? Y aparte es un medio muy poderoso el que está en medio de toda esta historia. Así que
por un lado también hay que atender lo que vos estás diciendo, me parece muy coherente y lo que dice mucha gente acá, pero también hay que ponerse un poco pienso yo como ciudadano raso, y de que a él seguramente le iba a ser mucho más fácil estar en contra de su propio cliente, si se dice así, no sé cómo es el asunto. Depende, va a depender. Depende. Bueno, depende de que hay detrás del que demanda, de quien demanda. Y sí, no sé, me parece, pero también hay que pensar, Cecilia Pérez, en los cambios que tiene que tener nuestra justicia. Cambios para mejor, o sea, te quiero decir que tenemos que ser más profesionales en muchos aspectos. Yo quiero ser muy, muy clara, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo en que se haga esto en ningún caso con ningún medio, porque yo sé que hay otro proceso contra otro medio y no podemos hacer valer sí uno porque es este y en el otro caso no, ¿verdad? Y pues te digo en estos aspectos que yo creo que tienen que ver con la obligación de la rendición de cuentas que tiene que tener el ciudadano, con los esquemas de, bueno, voy a pedir un derecho a réplica, esto es lo que yo creo que pasó, discutamos, claro, ¿verdad? Hay que poner sobre la mesa, no resolverlo de esta forma. Yo no digo que no tengan derecho, pero una cosa es cuando vos estás en la función pública. Yo creo que hablando se hubiera llegado a un mejor resultado. Cada ¿verdad? firma que uno, o sea, y eso a nosotros, a nosotros como gobierno en general, no digo este gobierno, a todos los que pasaron por el gobierno, nos tiene que regir una cultura de la rendición de cuentas desde el día 1 que asumimos el cargo. Y en cada cosa que hagamos tenemos que estar imbuidos en lo que estamos haciendo para tener una respuesta, esperando luego ya que nos cuestionen. Y te digo por qué. Cuando yo era ministra de Justicia, el Ministerio de Justicia es el órgano coordinador de la Ley de Acceso a la Información Pública dentro del Poder Ejecutivo. Nosotros somos o éramos los que dábamos recomendaciones a los demás órganos para garantizar que la ley se aplique, que haya interpretación pro publicidad, a menos que la ley o las circunstancias legales establezcan claramente que es una información reservada, y tener esa cultura de tener buenas prácticas. Por ejemplo, el plazo de esto es de 15 días de contestar un pedido de acceso a la información pública. Entonces, por ejemplo, no esperar el día 15 para decirte la información que me pediste es demasiada y necesitamos más tiempo. Claro. El día 10 ya te das cuenta de que no vas a poder hacer todas las copias que te pidió o no vas a poder rebuscarte en todas las cosas que te pidió porque tiene volumen la información. Entonces, no esperar hasta el último día o dar, por ejemplo, también un plazo. Si digo no voy a poder responderte en 15 días, te voy a responder en 20. O sea, decirle 15 días no, pero dame 5 días más o dame 10 días más. Decir nomás, decir no te puedo responder porque hay recargo de trabajo y se queda así tipo cine 10. No, todas esas cuestiones eran nuestra responsabilidad como coordinadores de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y tengo que decir que era una lucha. Era una lucha porque el argumento era, no le quiero dar, no es lo que vos querés o no querés, tenés que cumplir la ley. Es fuente pública, no está cubierta por una reserva a la ley, tenés que entregar la información. Ahora, si no tenés la información, decí que no tenés por A o B motivo, pero también reconocer, porque eso es lo que hace que el que pide, el recurrente, después reclame, bueno, usted no tiene los números de nada, usted tiene que construir los números, y es una falencia que hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Estabas más cómoda vos antes como ministra de Justicia o ahora como asesora? No, ahora ya no soy nada. Ya no soy. Renunciaste hace 2 días, renunciaste. Sí, la semana pasada. A la seguridad del presidente, digamos, es así, ¿verdad? Sí, y bueno, y ahora te estás postulando para la fiscalía. Bueno, pero fue más cómoda esa posición tuya, digamos, esa posición es ese trabajo que tuviste como ministra de Justicia respecto al que tuviste después. Cómoda no, en el sentido de que el Ministerio de Justicia es una bomba de tiempo. O sea, estaba sentada sobre una bomba de tiempo. Era un trabajo de angustia, de preocupación y de ocuparse los 7 días de la semana, las 24 horas. Cuando me fui a presidencia tuve un estrés postraumático, una suerte de que pensaba
que había demasiado silencio, que no pasaba nada y que cuando pasaba eso en el Ministerio de Justicia era porque algo estaban tramando y investigábamos y efectivamente encontrábamos algún plan de fuga, algún túnel, algo que hayan estado viviendo para hacer. Entonces me daba como esa sensación de que algo iba a pasar porque había mucha tranquilidad, porque obviamente cuando uno asesora, uno hace recomendaciones, pero no se involucra en la decisión que se toma. ¿Cuál fue tu trabajo en sí como asesora de seguridad del presidente? ¿Cómo describirías eso en pocas palabras? Si bien las personas o las personas que estaban en los cargos igual tenían comunicación con el presidente, sí nos reuníamos regularmente los organismos de seguridad, comandancia de fuerzas militares, Ministerio de Defensa, Ministro del Interior, si necesario fuera el Senat, DINAC, inclusive en CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional. Y nada, y trabajamos algunas cuestiones puntuales o cuestiones generales, ¿verdad? Pero tratábamos de que desde Presidencia tratábamos que haya una mejor coordinación y que no se trabajen en compartimentos estancos. ¿Y se consiguió eso? ¿Se consiguió? Bastante trabajar todos juntos. El CODENA ya tuvo la experiencia del COVID, ¿verdad? De que todo la coordinación con los organismos durante la pandemia se resolvían ahí. Y bueno, y seguimos más o menos trabajando en esa línea, ¿verdad? Pero básicamente en materia de seguridad y defensa. Arrancábamos con esa historia del Ecuabolaños, pero no sé si podés resumir esa parte o directo al punto. Bueno, nosotros realmente ese fue un desafío demasiado importante. Yo tengo que contar ahora que yo fui la tercera defensora pública, hubo otros 2 antes que no quisieron agarrar el caso y que plantearon cuestiones o académicas o personales o etcétera para no llevar ese caso. Entonces, como yo ya no tuve, a mí ya no me dio muchas alternativas. Yo era defensora en San Lorenzo y me habían trasladado recientemente y como que me hicieron pagar derecho a piso por venir a Asunción con ese juicio y después le acoplaron a Miguel Bernardes conmigo, era el otro defensor. ¿Cómo terminó ese caso? Y en ese caso nos tiraron un montón de sillas, salimos todos a correr y el primer juicio o sea, cayó el juicio y se volvió a hacer un segundo juicio. En ese juicio se dictó una sentencia de que el homicidio era culposo. Sí. Y bueno, pero vos estuviste ahí con la gente que se tuvo que defender, ¿verdad? Y no sé si esto salió, se expuso o no se expuso, pero ¿qué vos percibiste de estos señores, tanto del padre como del hijo, respecto a lo que tenían ellos que demostrar, digamos? Bueno, de por sí el proceso estaba plagado de irregularidades. Ese proceso se presentó la acusación en 4 meses y medio cuando debería haber sido una investigación por lo menos 1 año. Había agujeros en la investigación que no cerraban con la hipótesis del caso. Las propias pruebas que presentó la fiscalía contradecían la hipótesis de la fiscalía. O sea, la fiscalía decía, acá pasó esto, y sin embargo sus pruebas decían que pasó otra cosa, o que no pasó o sea, probaban claramente que no pasó lo que ellos dijeron que pasó. Y bueno, con señalar las falencias propiamente de la fiscalía ya era un trabajo importante porque eran muchas. Y por su lado el propio, o sea, los acusados después en el segundo juicio terminaron siendo condenados por hechos distintos a los que la fiscalía acusó, ¿verdad? Sí, la condena fue por hechos distintos y no sé si recordás que la Cámara de Apelaciones había anulado todo y los había sobreseído y después eso se fue a la Corte y la Corte terminó anulando la resolución de la Cámara y confirmó la resolución de primera instancia. Y bueno, y el caso está ahí, creo que está en discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un estigma quedó después de esto. Es que yo creo que, mira, si nos vamos a salir de lo estrictamente técnico, jurídico, yo siempre dije que fue una convergencia de demasiados factores negativos en un solo lugar, en un solo momento. Había, yo creo que hasta algo sobrenatural ahí. ¿Cómo hubieras vos reaccionado si de repente alguien te hiciera llegar una información como la que le pasaron a estos ministros que después te siguieron ocuparon tu cargo, digamos, tanto el uno como el otro,
de que encontraron restos mortales de un ex vicepresidente en tal lugar, en tal región del país, ¿cómo hubieras vos reaccionado? Esa reacción iba a ser como una noticia más que te llegaba ahí al celular o qué sé yo, y si no. ¿O cómo hubieras reaccionado vos como ministra de Justicia, te estoy hablando, en tu rol de ministra de Justicia ante una información tan importante, porque muy importante fue y sigue siendo esa información, ¿verdad?, que se dejó como medio de lado, inclusive el propio gobierno no acusó recibo de la historia aparentemente. ¿Cómo vos en lo personal y profesionalmente hubieras reaccionado? Y esa misma pregunta le hicieron al ministro Federico González en la conferencia de prensa que se dio ese día del hallazgo, del descubrimiento de la información a la tarde. Y tengo que decir que yo coincido con su postura, ¿verdad?, que es lo mismo que yo hubiera hecho. Acá hay que diferenciar lo que es lo interno de lo externo, ¿verdad? La información interna, o sea, la información que surge internamente sobre hechos que vinculan al sistema propiamente, tiene su mecanismo de limpiar, ¿verdad? Plan de fuga, túnel, etcétera. Entonces, eso nosotros le pasábamos a inteligencia penitenciaria y le hacíamos trabajar con su cruce de información, de sus mecanismos de inteligencia, que funcionaban interna e inclusive externamente, porque en mi época la Dirección de Inteligencia Penitenciaria trabajaba muy de cerca con SENAT, con la Unidad de Crimen Organizado de la Policía, con la Fiscalía de Crimen Organizado, con la Fiscalía de Antisecuestro, con la Unidad de Antisecuestro de la Policía. Entonces, ellos hacían un cruce de información para saber si la información que si recibía o yo recibía a alguien era o no cierta, y para generar un informe y tomar medidas. Ahora, cuando es una información que vos no podés comprobar internamente porque es algo que pasa afuera, donde el Ministerio de Justicia o el sistema penitenciario no tiene manera de chequear en el exterior. En ese momento, entonces le tiene que pasar a los organismos para que chequen y limpien esa información. Esa fue la falencia, entonces. Yo hubiera pasado a la FTC, al Ministerio del Interior, a la comandancia de la policía. ¿No te hubieras quedado nomás ahí con la información? No, porque yo creo, en mi experiencia, no iba a tener manera de confirmar si esa información tenía o no sustento. Bueno, y este sistema nuestro de seguridad de Estado, porque vos pasaste y estuviste ahí en los lugares más relevantes, ¿qué nivel de fiabilidad tiene nuestro sistema de seguridad de Estado? O sea, la seguridad del Estado, ¿qué grado de fiabilidad tiene? ¿Tiene las piezas correctas en los lugares clave como para anticiparse a los hechos, por ejemplo? No, nosotros tenemos varias debilidades que hay que reconocer. Yo primero quisiera hablar de las fortalezas. Sí, claro. Con mucho esfuerzo, hay que decir, se dieron importantes avances en la represión, en la reacción o en la represión. Y pongo de ejemplo la causa de ultranza, ¿verdad? Sí. Que era una red importante que usaba la hidrovía como un mecanismo. Después vemos otros casos que yo no sé si están directamente vinculados, pero que usaban el mismo camino, como el caso del carbón, de la cocaína en el carbón, del caso de los precursores de la pintura, el caso del tema del cuero. O sea, hay varios casos que están involucrados, ¿verdad? Nosotros tenemos un crecimiento regional, no solamente en Paraguay, del avance del crimen organizado en un esquema importante. Pero también hay que decir que mucho tiempo se trabajó con tranquilidad, ¿verdad? Yo creo que eso también creció, ¿verdad? Y uno tiene que saber que cuando uno va a tomar medidas van a haber consecuencias. Eso no implica que nosotros tengamos que acostumbrarnos a vivir con hechos de sicariato y que nos estén matando por la calle a todos los que tomamos medidas, ¿verdad? Pero
el sistema tiene sus debilidades. Su fortaleza son las medidas que se tomaron, que se ha roto, se han hecho esquemas de coordinación con otros países, inclusive con otras regiones. Acordate que en ultranza estaban Europol, Senat, la policía uruguaya, DEA. Entonces son agencias de distintas regiones que están involucradas por la estructura completa. En ese punto nosotros tenemos debilidades en varias cuestiones. Hoy no te quiero decir un número exacto, pero sí, nosotros tenemos la necesidad imperiosa de implementar tecnología de punta, pero no solo apostar a la tecnología. Nosotros tenemos que trabajar en el talento humano, porque el crimen organizado avanza porque va de la mano con la corrupción pública. El Estado sabe lo que tiene que hacer. Y tiene que ser un freno, y no es un freno porque eso es lo que tiene el crimen organizado, se va diversificando en su forma de actuar, y hoy obviamente nosotros ya no le vamos a encontrar al que es terrorista o al que es narcotraficante, no nos va a aparecer con su arma, entiendo, te va a aparecer de traje y como un empresario que está involucrado en ese salario tipo de hechos. Para los que deben defender la justicia debe de ser aumentado. Sí, pero tiene que venir de acuerdo a otras exigencias, no es solamente el salario. ¿Qué exigencias? La formación y un nivel de control de la integridad, control de integridad del funcionario. Vamos a pagarle bien, pero si va a seguir siendo corrupto, ¿para qué le vamos a pagar bien? Justamente. Y decime, ¿y la sociedad civil, Cecilia Pérez, al parecer no confía en las fuerzas policiales? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por esto que estás diciendo? Claro, categóricamente. Porque no hay un esquema de confiabilidad, porque todo te dicen, o sea, te dicen que te piden plata por cualquier cosa, no para prevenir, sino para recaudar, ¿verdad? Y eso es un problema serio porque vos tenés... ¿Cómo se corta eso? ¿O se intenta cortar, por lo menos? Hay que transformar a la policía, hay que hacer un proceso de transformación policial. ¿Cómo se transforma a la policía? Se trabaja primero en las bases, en la propia formación policial. Nosotros tenemos que pensar que la policía no puede ser una salida laboral a la pobreza. Tiene que haber un perfil de policía. Yo siempre digo, uno puede querer ser médico, pero si cuando ve la sangre se desmaya no va a poder ser ni enfermero, ¿verdad? No es una cuestión de voluntad solamente. Yo creo que todo el sistema político está detrás de eso, de percibir mensualmente una cantidad de dinero. Claro, pero es transformar y blindar a la policía. Pero no solamente a la policía, a los otros órganos también. ¿Y el crimen organizado ha avanzado mucho en los últimos tiempos en Paraguay? Lo que pasa es que nosotros geopolíticamente tenemos una ubicación estratégica, tenemos todo el esquema de la hidrovía. Nosotros hoy, y este es uno de los motivos por los cuales yo me postulo a la Fiscalía General, porque yo... amo mi país y estoy preocupada por el Paraguay. Te estaba por preguntar por qué elegiste lo de la fiscalía. Yo creo que hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer dos cosas, hay que trabajar en dos frentes. Hay que fortalecer la represión del crimen organizado en todas sus etapas, no solamente en el tiroteo en la calle, en el enfrentamiento entre grupos, sino en todo el delito precedente de lo que después el lavado de dinero, y como hoy ya dicen, ya internacionalmente se habla del flujo activo o dinámico de las finanzas ilícitas, de origen ilícito, ¿verdad? Es un cargo de mucha responsabilidad ese. Enorme, y es justamente ayer ¿pensaste vos lo que eso implicaría en tu vida personal? Estaba estudiando para el examen que es el jueves, y estaba viendo cómo miles de cosas de la ley orgánica del Ministerio Público que no se cumplen, que son letras muertas, que no se hace nada de lo que dice ahí, ¿verdad? Y decía, yo estoy segura de lo que estoy haciendo, claro, ¿verdad? Claro. Es como decir, porque siempre pensás en el proceso, pensás en si te van a o no comer puntos, si te van a hacer una jugada para que no seas, si te van a buscar la vuelta, si te vas a exponer en el proceso de concurso. O sea, son cosas que te preocupan. ¿Y con quién vos consultaste como para dar este paso? ¿O quién te dijo que por ahí podría ser el camino futuro tuyo profesional? Mira, originalmente cuando me
decidí a ser abogada, no pensé en la fiscalía, aunque realmente el único cargo que no ocupé, porque fui funcionaria judicial, fui defensora pública, ejercí en el ámbito privado, hice consultoría, fui asesora de un canciller y fui en el área judicial y fui asesora del presidente de la República y fui ministra de Justicia. O sea que el único cargo que creo que no ocupé es en la fiscalía, pero fue surgiendo la posibilidad y del trabajo del día a día, las necesidades de transformar profundamente el Ministerio Público se hicieron patentes, ¿verdad? Y no podemos seguir así, esto no puede seguir funcionando de esta manera. ¿Y por qué vos decís? Porque vos sos mujer también. Y saldría una mujer de ese cargo y vendría otra mujer. Eso de que sos mujer para ese cargo no te resta puntos respecto a la expectativa de la ciudadanía en general, que por ahí dice, ¿por qué no probar con un hombre en este cargo? Bueno, el que estuvo antes de Sandra Quiñones era hombre y terminó preso, ¿verdad? No, ya sé, muy fuerte lo que te digo, pero pues, ya sé, entiendo, pero yo confío más en las mujeres, ¿verdad? Yo te digo, o sea, a boca de jarro yo digo siempre acá, yo confío más en las mujeres, porque creo que son mucho más, digamos, primero honestas, vamos a comenzar por ahí, y segundo más profesionales porque se dedican a su trabajo, no es que tienen uno más ahí encima, porque ser fiscal general del Estado o fiscala general implicaría que vos te deshagas del resto y tu mundo sea ese, ¿verdad? Exclusivamente, porque a pesar de que pasaste por otros siempre trabajé así. No, por eso. Y la parte tecnológica, porque Paraguay invirtió muy poco, al parecer, en tecnología, que tiene mucho que ver con todo esto de seguridad para combatir el crimen organizado. ¿Por qué no se recurre a tecnología sofisticada como tienen otros países? Acá los países de la región nomás, ¿qué nos impide eso? Porque y hay que ver, realmente habría que ver el historial del esquema de los radares, de los escáneres. Ahora, sí, claro, Aduana está adquiriendo y está recibiendo escáneres para hacer un control de los containers, que es a través de lo cual se dieron las mayores cargas. Después el tema de los radares, el radar primario, la tecnología necesaria para el radar primario. Yo te cuento que en el esquema de radar viene todo el esquema de la ley de derribo de aviones, que es un paquete de medidas que se tienen que tomar. ¿Cómo es no eso? Solamente ¿Cómo es eso? La mal llamada ley de derribo. No hay que derribar aviones. No, la ley no permite. No la ley permite. Que se promulgó aunque no vos permite. sepas que el que va ahí, el avión ahí está cargado. No, hay mecanismos que se establecieron, pero que no llegan al derribo, llegan hasta los tiros de advertencia. Ah, sí. Porque el objetivo es que baje el avión. ¿Y qué pasa si no baja el avión? Bueno, acompañarlo y generar la advertencia. Hasta ahí es donde se puede, porque dentro de nuestro territorio. Claro. Y hay que comunicar, si es que se va a pasar al otro territorio, se trabaja con el... Sí, al Brasil no se van a ir, porque al pasar al Brasil van a tener que bajar acá, si quieren sobrevivir, porque en el Brasil sí está la ley de derribo. Ahí en Brasil sí. ¿Y en Bolivia cómo es? En Bolivia creo que también tienen falencias o debilidades en el sistema de la soberanía. ¿Y por qué acá no se actúa así como Brasil o como Bolivia? Nosotros somos miembros o sea, somos signatarios de tratados internacionales que afectan a eso, y además hay un riesgo importante de errores que se pueden cometer, que como el caso que pasó en Perú, ¿verdad? De que derribaron un avión que con las advertencias previas no se cumplió, y aparentemente el problema era de comunicación del avión, y derribaron un avión que estaba lleno de misioneros religiosos. Sí. Entonces es una ejecución prácticamente. Sí, claro. Una pena de muerte. Sale un queso. Decime, y la parte de los escáneres, recién tocaste los escáneres en los puertos para controlar todas las mercaderías, los containers, ¿por qué eso no se aplica? Ahora se está aplicando, ahora en el esquema. Estamos en el siglo XXI. A ver, hay una situación que yo puedo hablar, porque me consta, ¿verdad? Que nos pasa a muchos que estamos en el esquema. Cuando uno lanza un proyecto de esta clase, se vuelve una guerra comercial.
entre los interesados, entre las empresas, entre los que son representantes, y comienzan los números a enloquecerse, ¿verdad? Para ganar o para, en algunos casos, para hacerse de jubilación con la licitación. Y eso también es un riesgo para el que está del otro lado, ¿verdad? Los intereses que hay detrás de eso. Yo te doy el ejemplo de las tobilleras electrónicas. Yo en las tobilleras electrónicas traté de impulsar el proceso. No obtuve mayores apoyos con los ministros del Interior anteriores a Federico González en ese tema, pero yo tenía la necesidad y no tenía la solución en mis manos, porque el control o la ejecución del esquema de las tobilleras electrónicas necesariamente tiene que hacerse con la policía, porque el funcionario penitenciario no tiene facultad para salir a la calle si es que la persona incumple. Pero con el solo hecho de pronunciar comenzó una locura de planteamientos. Entonces hay que hacer un mecanismo para que eso sea abierto, transparente, y que uno sepa con qué uno puede contar o con qué números uno puede contar, ¿verdad? Entonces se hace una audiencia pública, en la ley de contrataciones públicas llama un llamado de interés, donde se les convoca a todos los interesados en vender este producto y a ver qué es lo que ustedes tienen y por cuánto ofrecen. Entonces ahí uno puede jugar con eso, pero hay que hacerlo con transparencia, porque siempre van a haber las jugadas que se quieran hacer, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa con la tecnología. Cárceles. ¿Cuándo hacemos la gran revisión de nuestras cárceles? Yo creo que en el próximo año, esperemos que antes de las generales ya se puedan inaugurar, porque ahora se está viendo el tema del equipamiento, justamente con la tecnología. Ya sé, inaugurar cárceles, pero inaugurar cárceles así en la mente de cualquiera es como que, no sé, volver a la edad de piedra. Pero es una necesidad imperiosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a transformar la parte mental y de sentimientos de la gente que está ahí, que perdió su libertad, digamos? ¿Qué se les puede insuflar a esas personas, o cómo tratarlas mejor, o cómo hacer que ellas se concienticen de que también tienen que contribuir, seguramente, porque tienen que contribuir? Es que es un trabajo... No son animales los que están ahí. Y si los tratamos como animales, van a salir animales. Nosotros no tenemos un sistema de pena de muerte ni de cadena perpetua. Algún día van a salir. Y si les tratamos como animales, no podemos esperar que salgan bien, ¿verdad? Entonces... ¿Vos sos partidaria de cadena perpetua y de pena de muerte? No. No, porque estadísticamente y en un montón de esquemas está comprobado que no funciona. Sí hay que hacer segregación de perfiles. No le puedes tratar de la misma manera al líder de un grupo de la criminalidad organizada, de uno que robó un celular. No se puede manejar de la misma manera. Tiene que haber segregación de perfiles y tratamientos de baja, mediana y alta seguridad, o lo que conocemos como máxima seguridad, con un control judicial importante. No es mandarles nomás al aislamiento, sino que tiene que haber un control. Porque los que entran en aislamiento, nosotros les privamos absolutamente de todos sus derechos, no te digo básicos, porque comen ahí, duermen ahí, se bañan ahí, o sea, tienen atención de salud, pero están 22 horas encerrados y 2 horas de sol al día. Entonces, están prácticamente incomunicados. Entonces, ese esquema tiene que tener un control judicial para que no sea meramente administrativo y hasta supeditado a cierto autoritarismo. Sí, pero incomunicado aparentemente, porque manejan ahí los celulares. Nosotros no tenemos pabellones de máxima seguridad en los sistemas actuales. Tenemos sí en los nuevos celulares. No, y dentro del sistema nuevo es por eso que hablo del equipamiento con tecnología de punta. Eso ya se va a cortar. Se va a cortar en los nuevos centros. ¿Se va a cortar eso? En los nuevos centros. O si no, ¿de qué te sirve? Por eso es que hablo del equipamiento tecnológico. Y Cecilia Pérez, como fiscala general del Estado, ¿fiscala o fiscal? No sé cómo es. Fiscala, no sé. Como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, ¿cuál va a ser el cambio que va a ofrecer a la ciudadanía una señora tan inteligente y tan respaldada? Porque yo creo que estás siendo respaldada por propios extraños, aquellos que te quieren y que no te quieren, pero se sabe que haces un muy buen trabajo y Dios quiera que la suerte te acompañe. ¿En qué se va a diferenciar la Fiscalía General del Estado con la presencia tuya cuando llegue ese momento? Bueno, nosotros tenemos que hacer una transformación profunda
La Fiscalía perdió el contacto con la gente. La Fiscalía es, entre otras cosas, representante de la sociedad. Y eso se cortó. La ciudadanía y la sociedad no confían en el trabajo de la Fiscalía y está debilitada institucionalmente por eso. Entonces tenemos que hacer una transformación profunda. Me consta que hay fiscales buenos, honestos, que hoy hacen su trabajo y que o que la reman o ponen el pecho a la bala para hacer bien su trabajo y nadie ve su trabajo por culpa de todo este descreimiento. Vamos a echar mano de esos fiscales. Voy a llevar mi propio equipo, pero vamos a recurrir a esos fiscales que van a tener que tener un compromiso patriótico, porque en 2 o 3 meses no vamos a cambiar ni la infraestructura, ni los equipamientos, ni el presupuesto. Vamos a heredar un presupuesto que ese es otro punto. Hay que sincerar el presupuesto de la Fiscalía. Nosotros tenemos que saber con qué contamos. Hoy no sabemos porque la Contraloría no entra en la Fiscalía. La Fiscalía tiene un montón de acciones de inconstitucionalidad planteadas con relación a su ejecución presupuestaria. Entonces tenemos que saber qué es lo que realmente hay y con eso trabajar con un compromiso patriótico. O sea, los que trabajen conmigo van a tener que ponerse la camiseta para sacar adelante esto en una primera etapa de depuración. En cuanto a las unidades especializadas, tienen que ser fortalecidas, hay que auditar las causas. No podemos tener en una misma unidad criterios dispares con casos similares. En algunos casos llevar una velocidad inusitada con bombos a tambor batiente con bombos y platillos, y en otro caso no sabemos nada del caso que tiene relevancia social o pública. Y en no olvidarnos, las unidades ordinarias, las barriales están debilitadas, inclusive están un poco ninguneadas, por decirlo de alguna forma, y esas son las unidades que atienden el asalto que ocurre en la parada del micro, que se le roba a la gente su celular cuando se va a ir a trabajar, el que atiende el abuso sexual del vecino en una familia o del propio miembro de la familia. Esa es la gente que tiene que estar en contacto con la ciudadanía y que está en contacto y que hoy necesita ser fortalecida en su rol diario. Hay que ver el sistema de distribución de casos, cómo se está dando. Se está saturando. Tenemos que trabajar en la gestión, replantear la gestión. No podemos llevar todo a juicio oral. Tenemos un reclamo del Poder Judicial de que se satura el sistema con todo esto, y eso tenemos que revisar. Y un fuerte trabajo interno. Para mí son 3 puntos importantes: una transformación profunda, un compromiso patriótico y un trabajo interno y externo fuerte en anticorrupción. ¿Se va a saber quién fue la mente que organizó el crimen del fiscal Pechi? Si yo llego, no. Sí, si vos llegás, sí, claro. Yo no voy a descansar. Él era mi compañero de facultad. En algún momento fue mi compañero de estudio. Nos volvimos a encontrar en el Ministerio de Justicia cuando él trabajaba en la unidad de crimen organizado y yo trabajaba desde el Ministerio de Justicia en todos los procedimientos que hacíamos en las cárceles, lo hacíamos con él y con su equipo. Yo creo que tenemos una obligación moral con relación a él, a su trabajo, a su familia, a su esposa, a su hijo, que quedaron trágicamente sin él. Desprotegidos. Y con el país y con el mundo, porque fuimos noticia negativa y ese fue un punto de inflexión para nuestra justicia y para todo lo que es la lucha contra el crimen organizado. Cecilia Pérez, muchísimas gracias. Gracias por ser tan didáctica también y creo que sincera en tus apreciaciones, y esperemos que la suerte te acompañe y que llegues a ser la fiscal o fiscala general del Estado próximamente. Gracias, Bruno, por el espacio y un saludo a toda la audiencia.